ejemplo que acabas de poner lo utilizan muchos economistas del lado liberal para resaltar una especie de incoherencia moral de los supuestos comunistas. Y yo creo que lejos de esa impugnación moral, habría que utilizarlo como una impugnación de que la realidad se te impone. Es decir, que los modelos no existen. Bueno, es como que hay un problema de superpoblación, un problema de crisis, un problema de inflación, no sé qué. Por eso se echa todas las culpas al capitalismo. El capitalismo tiene la culpa, que pobreza, el capitalismo tiene la culpa. Entonces aparece como una nematología que se trae todas las culpas, como una especie de sistema que está funcionando ahí, pero por eso decimos que es un mito activo, un mito formal, porque realmente lo que existen son una serie de técnicas económicas que están funcionando alrededor de la economía política que hace que unos imperios, unos estados, pues dominen a otros o intenten hacerse con el mercado internacional, estas cosas. Entonces, el título va en ese sentido, ¿no? El sentido de utilizar los conceptos de capitalismo, comunismo, como si fueran unas cosas que están funcionando por ahí, pero que realmente no tienen una existencia para que no les eche ninguna culpa ni ninguna cosa de estas, ¿no? O sea, lo que están tapando es la realidad de los diferentes países, diferentes economías, diferentes sistemas económicos que están funcionando enfrentados unos a otros en dialéctica. En estos días ha salido a la venta el último libro de Luis Carlos Martín Jiménez, El mito del capitalismo, que yo creo que, y aquí voy a poner la salvedad, si hubiese afinado más, podría haberse titulado de la manera en que titulamos este retal. Dios mío, China es capitalista, que es el gran tema, es el gran asunto. Pero bueno, sale un libro que aún no he comprado, porque ha salido hace pocos días, estoy tratando de hacerme con él, en el que, bueno, un libro en el que se recogen ya ensayos en los que ha trabajado Luis Carlos Martín Jiménez, como la filosofía de la moneda, el mercado, el comercio, etcétera. O sea, creo que, por lo que he oído, trata sobre esos asuntos. Y después han puesto de título El mito del capitalismo. Era lo que escuchábamos antes, que es un extracto de una reunión que hubo en un canal de YouTube, que digamos que fungió como una especie de presentación sui generis ahí, en la que participaron, además de Luis Carlos Martín Jiménez, Pozo Fajarnés, Jesús Cotillas, que es economista, profesor de la UNED, y Santiago Benito como presentador. Bueno, el asunto es lo que hemos escuchado. A mí me llamó bastante la atención y digamos que levantó un punto de precaución con respecto a la tesis que sostenía aquí Luis Carlos Martín Jiménez. Martín Jiménez titula esto El mito del capitalismo, y lo que propone es que el capitalismo es una nebulosa que está sobre las técnicas reales, que son de la economía política, que es lo que verdaderamente funciona en la realidad existente, y que lo otro bien es una especie de nebulosa que nos viene a entorpecer la visión de la realidad. Bueno, si estos modelos nematológicos ni siquiera sirven como punto al que aspirar, ¿qué es lo que cabe esperar de la economía? Y quizá para la gente que no esté muy cercano a esto, Luis. ¿De la economía? ¿Qué cabe esperar de la economista? O de los economistas, más bien dicho, sí. Pues de que se atengan a la realidad, que se atengan a las técnicas. A mí me parece que está replicando ahí completamente el concepto base-superestructura de Marx. En Marx, la idea de la base y de la superestructura era que la base eran los cimientos, era una metáfora la que proponía Marx arquitectónica. La base era los cimientos, la producción, los cimientos de la casa, y la superestructura lo que estaba por encima, que digamos que era en cierta forma accesorio, ¿no? O sea, la superestructura en Marx siempre era accesoria, era una cuestión de orden psicológico,
que no tenía ningún fulcro material. Y yo creo que esta es la posición de Luis Carlos al hablar del capitalismo. Él entiende que la realidad es la moneda, la producción, la configuración de los mercados a través de la moneda, es decir, las técnicas de la economía política, los estados, y que por encima hay una nebulosa que simplemente sirve para confundir. Y a mí me parece que es justo lo contrario, que en esta tesis que Luis Carlos expresa se aleja de las tesis de Bueno. Política, ¿verdad? En cuanto a las cuestiones semánticas, yo tengo que decir que utiliza la palabra cuestión precisamente como sinónimo de problema, ¿no? Es decir, ahí lo que hace el profesor Bueno, si en la primera parte recupera el teteto de Platón, cuando Platón plantea pues eso, que hay saberes de políticos en activo y saberes pues que tienen que ver con los que eligen a los que mandan. También hay individuos como los matemáticos puros que no quieren saber nada de la política, y ese es el caso límite. Ahí problematiza y incorpora, por así decirlo, la tradición platónica. Pues en las cuestiones semánticas a mí me parece que hay resonancias de tipo escolástico, es decir, una palabra que recupera la tradición problemática de los planteamientos que hace Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, y para él no hay sencillamente una exposición de lo que sería el eje semántico, sino que habla de cuestiones semánticas. Entonces aquí habla de referencias fisicalistas, de fenómenos y de esencias, y ahí es donde sitúa él precisamente el problema con respecto al marxismo, ¿verdad? Y es que el marxismo, como es bien sabido por todos nuestros telespectadores, hace una distinción muy radical entre base y superestructura. Y precisamente las superestructuras, entre ellas precisamente la actividad política, la teoría del Estado, la religión, y ahí incluiríamos también lo que Hegel llama el espíritu absoluto, pues son epifenómenos de una entidad fundamental y básica que es la base. Y entonces, pues Marx lo que dice es que estas superestructuras se desprenden de la base, ¿no? Entonces aquí es donde él plantea el problema de darle la vuelta al revés, es decir, que las relaciones entre base y superestructura estas dos palabras son conceptos conjugados, es decir, que hay una relación diamérica entre ambos asuntos y que no se puede naturalmente reducir lo superestructural a simples epifenómenos. Finalmente, Bueno propone que la base superestructura es la conjugación. Son elementos conjugados y para contrarrestar la metáfora de Marx propone la metáfora genética, ¿no? Base sería el esqueleto humano y la superestructura sería los músculos que envuelven al esqueleto. El esqueleto sostiene y digamos que en cierta forma moldea a los músculos, y los músculos afirman e impulsan al esqueleto. Están ambos conjugadamente, están respaldándose, no hay ningún tapar, es un envolver. Que llegan a nuestra realidad en muchos de los ámbitos. Estamos hablando de mitos religiosos, mitos económicos, como en este caso, el mito de los derechos humanos. Hay muchos mitos. Para tapar la realidad, ese es el problema. Tapar, ese es el objeto. El verbo que se debería utilizar y que no utiliza Luis Carlos es el de envolver. La nematología envuelve a la base. Envuelve y muchas veces mueve a la base. Yo sé que no se puede hablar en el tono en el que habla Luis Carlos Martín Jiménez, diciendo que bueno, esto es una cosa que está aquí tapando, lo que tenemos que hacer es apartarla y surgirán las técnicas que nos explican la realidad realmente existente, que funciona y que nos dice la verdad. A mí me parece que eso es confuso, que eso es que es una forma de explicar el capitalismo muy confusa, que arroja más oscuridad sobre la oscuridad. Si el capitalismo es un mito oscuro, que viene Luis Carlos a decir en esa presentación que el capitalismo es un mito oscuro, es lo oscuro por lo más oscuro. Porque el capitalismo existe realmente. El capitalismo en realidad es la nebulosa ideológica, a
mí me parece, vamos, esto lo desarrollaremos en un vacillelmo más adelante, es la nebulosa ideológica que envuelve a la placa anglosajona, victoriosa de la Guerra Fría y de la Segunda Guerra Mundial,